Conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra, instruyendo a su pueblo en la sana doctrina y el conocimiento del Hijo de Dios. Hoy vamos a estudiar desde el siguiente versículo. Entonces quiero que me acompañes por favor a Lucas, capítulo número 1 y el versículo número 5. Dice la palabra de Dios: hubo en los días de Herodes, rey de Judá. Dejémoslo hasta ahí un momentico. Lo primero que hace aquí Lucas para ya comenzar a contar su relato, su historia, es hablar acerca de quién era el que estaba gobernando en ese momento en toda la región, y es un hombre llamado Herodes. Y este Herodes solamente es mencionado tanto en el Evangelio de Lucas como en el Evangelio de Mateo. Mateo nos habla mucho más amplio de ese personaje de Herodes que el mismo Lucas, aunque Lucas enfatiza tanto en tantos detalles y demás. En cuanto a Herodes, no habla mucho acerca de Herodes, sino que lo único que dice en cuanto a Herodes es: hubo en los días de Herodes, el rey de Judá. Lo único que Lucas nos habla acerca de Herodes era que pues era rey de Judá. Es lo único que Lucas nos dice. Pero cuando vamos a Mateo, cuando tú y yo vamos a Mateo, nos dirigimos allá a Mateo, Mateo nos cuenta que este Herodes hizo ¿qué? ¿Quién recuerda? Este Herodes mandó a matar a todos los niños recién nacidos cuando escuchó acerca de que iba a nacer un rey, el rey de los judíos. Ese Herodes tenía cierto temor a que naciese aquel que le pudiera revocar de su corona. Y miremos las acciones tan drásticas que tomó. Dijo: aquí nadie me va a quitar mi corona, nadie me va a quitar el poder que yo tengo, nadie me va a quitar la butaca, nadie me va a remover de mi cargo, y mando a matar a los inocentes niños que habían nacido en la época. ¿Hasta dónde puede llegar una persona por amor al poder, por amor al dinero y a la posición de mando y demás que tenía Herodes en su momento? Recordemos que el imperio romano era lo máximo en ese tiempo. Era lo máximo, era un imperio que había gobernado todo el mundo conocido en aquel entonces. Roma se había convertido en lo supremo que existía en ese tiempo. Y ser como Herodes allí, rey de un imperio, o hacer parte del gobierno del imperio romano, era un privilegio que él estaba dispuesto aún a matar bebés con tal de que nadie lo quitara de ese trono, con tal de que nadie lo quitara de ese lugar. A veces tú y yo pues no vamos a hablar mucho acerca de Herodes, pero vale la pena mencionar una breve aplicación a tu vida y a mi vida. A veces tú y yo, o las personas, hacemos daño a otros, todo por nuestro propio beneficio, por un egoísmo. Y entonces, porque eso es lo que vemos en Herodes, un egoísmo. Él solamente pensaba en su poder, él solamente pensaba en su corona, él solamente pensaba en su posición, y los demás, así fueran bebés, mátenlos. No le importaba, solamente le importaba su propia posición, su propia estima, su propio gobierno, que él esté bien, y los demás no le importó: las mamás, los papás, las familias de aquellos bebés que tuvieron que morir. No le importó nada, un hombre con sangre fría. Y tú y yo muchas veces actuamos como Herodes, cuando pensamos más en nosotros y herimos a otras personas, todo para nosotros estar bien. Con tal de que tú y yo estemos bien, herimos a otros. De pronto no llegamos obviamente a esos términos de Herodes, de mandar a matar a alguien. Claro que habrán personas que lo habrán llegado a hacer, que tal vez no sea el caso ni tuyo ni mío, pero habrán personas que de verdad han hecho tal vez lo mismo que Herodes. Le habrán quitado la vida a otra persona con tal de ellos estar bien. Quitan a alguien que les está estorbando, quitan a alguien que les está incomodando en la vida, y lo mandan a matar, o ellos mismos lo matan, o lo que sea. Eso se ve con frecuencia en muchos casos de investigación cuando hay muertes. Personitas que sencillamente le está estorbando a alguien en el camino, y prefiero yo estar bien y que no me vaya tal vez a delatar, que no me vaya que no me vaya a quitar la herencia tal vez. No sé si usted ha escuchado ese tipo de noticias en donde hijos matan incluso a sus propios padres con tal de tener su herencia, con tal de tener ellos una estabilidad económica. Y son muy parecidos a Herodes, personitas que solamente piensan en sí mismos con tal de que ellos estén bien. Los demás pueden perfectamente sufrir.
Ahora, es importante mencionar que cuando tú y yo estudiamos la palabra del Señor, vamos a escuchar varias veces ese nombre Herodes. Pero este Herodes es el Herodes el Grande y solamente está registrado aquí en este capítulo y en Mateo, capítulo número 2. Hay otros textos que nos hablan, por ejemplo, de Herodes Antipas, Herodes Felipe, Herodes Arquelao, Herodes Agripa I y Herodes Agripa II. Era una familia de herodianos, porque los Herodes eran como que heredaban ese nombre, digamos de alguna manera, más que un nombre propio. Era más utilizado como si fuese un cargo, como si fuese una proposición. Herodes, pero entonces hubieron varios Herodes. Para que cuando tú y yo estudiemos la Biblia, quizás tú estás leyendo algún otro texto de la Biblia y lees acerca de otro Herodes, por ejemplo, como cuando el Señor Jesús crece y le hablan acerca de Herodes. No es el mismo Herodes. No es el mismo Herodes de cuando Jesús estaba ya grande y que dice, vaya, dígale a esa zorra de Herodes tal y tal cosa. ¿Se acuerdan de ese evento? No es el mismo Herodes de cuando el Herodes que mandó a matar a todos los bebés en la época de que él iba a nacer. Era una familia de herodianos. Era un movimiento, de hecho, como político que se había convertido. Es más, habían adeptos a Herodes, había gente que seguía a Herodes, había gente que lo quería mucho, de los mismos judíos. Herodes había buscado un favor dentro de los mismos judíos, con tal de que ellos pues estuviesen a favor de él, echárselos al bolsillo. Herodes se había echado al bolsillo a muchos del pueblo de los judíos. Y cuando usted y yo vemos el ministerio del Señor Jesús, cuando ya es grande, no sé si usted recordará, en algún momento se nos habla de los herodianos. No sé si usted lo ha leído y se le haya prestado atención, pero nos habla acerca de los herodianos, iguales que los fariseos y los saduceos. Eran movimientos políticos que existían en la época. Políticos y religiosos que existían en la época, pero los herodianos se habían convertido incluso en un grupo de personas, que seguían a Herodes. Pero casualidad lo siguiente, bueno, casualidad no, porque en Dios no hay casualidades, pero pues es relevante lo siguiente que le voy a decir. Los herodianos, los saduceos y los fariseos eran enemigos del Señor. Es decir, que Herodes era enemigo del Señor, pero no solamente Herodes fue enemigo del Señor, sino también el grupo de personas, los herodianos, que lo seguían a Herodes, se volvieron también enemigos del Señor Jesucristo. Eso aprendemos acerca de Herodes. Lucas hace ese primer contexto, en los tiempos en que Herodes era rey de Judá. Había quien, dice el versículo ahí, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, dice la palabra del Señor. Nos habla la escritura de que en esos tiempos en donde había un gobernante, y por qué me tomé el tiempo de hablarle un poquito de Herodes, aunque no es el personaje principal del cual hoy vamos a estar estudiando, aprendiendo, pero sí es importante que sepamos el contexto, porque el gobierno estaba corrupto, el gobernante principal había mandado a matar muchos bebés inocentes, era un hombre sangriento, era un hombre déspota, era un hombre soberbio, era un hombre egoísta y todo lo malo que te puedas imaginar, eso era Herodes. Pero en aquellos días, aún en donde hay un gobernante tan malo, en aquellos días, aún en donde hay un hombre tan malo en el gobierno, similar a muchos gobiernos en los cuales están los países y las naciones hoy, ¿verdad? O los presidentes son muy buenos hoy en día, como que no mucho. Algunos tal vez son mejores que otros o menos peores que otros, pero en aquellos días había un sacerdote llamado Zacarías, porque pese a que la sociedad, el gobierno y las autoridades estén dañadas, corrompidas en pecado, no te exime a ti a que tú y yo tengamos comunión con Dios, santidad con Dios. Uno son las autoridades, pero ¿y tú qué vas a hacer? Uno es el gobierno puede estar dañado, presidente o cualquier mandatario puede ser el hombre más malo del universo, pero tú y yo no tenemos que seguir sus pasos, sus pisadas. Dice la Biblia, había un hombre llamado Zacarías, un sacerdote llamado Zacarías, y era de la clase de Abías. Ese tema de la clase de Abías es interesante. No voy a tardar mucho tiempo haciendo el siguiente comentario, pero es interesante porque se lo voy a parafrasear. Cuando David traslada el arca del pacto,
Recuerda que los filisteos se la habían robado en algún tiempo y demás, y después entonces mandan a traer el arca. Bueno, después de que la recuperan, el arca estaba ubicada en un lugar diferente a la ciudad de David, que era Belén, y en cierto momento David manda a traer el arca, y ahí nos vemos envueltos en el suceso de la casa de Obed-edom. ¿Recuerdan? Que la casa de Obed-edom, donde reposó el arca, fue bendecida totalmente durante un tiempo, el tiempo que estuvo el arca allí. Y luego David dijo: yo quiero también la bendición, sigan trayendo de camino acá el arca del pacto. Y cuando la venían trayendo allí, un hombre, llamado Usa, porque se iba a caer el arca, pone su mano allí para detener el arca, para alzar el arca, y cae muerto, y se llamó aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy y demás. Y bueno, continuando un poquitico la historia, David traslada finalmente el arca del pacto a la ciudad de David, que era Belén. Llegó danzando, llegó en el espíritu, llegó con salterio, palmas y demás, con alabanza, con adoración. El arca del pacto había llegado, pero no solamente llegó el arca del pacto, sino que David se interesó en que hubiese un orden, en restablecer el orden del servicio que Moisés había estipulado acerca de los levitas y los sacerdotes. Y entonces David se interesa por crear 24 turnos y organizó a los servidores de la época en 24 turnos. Y entonces los tomó por familias. Tal familia sirve en el primer turno, la segunda familia sirve el segundo turno, la tercera familia, valga la redundancia, sirve en el tercer turno, y así sucesivamente. David organizó a las familias para que durante las 24 horas hubiesen 24 horas, 24 turnos de servicio en cuanto a los levitas y los sacerdotes. Ahora, la familia de Abías, que lo dice ahí la palabra del Señor, de la cual pertenecía Zacarías, era la octava familia. Eso por ahí lo encontramos en Primera de Crónicas, y encontramos de que Abías era la octava familia, era decir, el octavo turno de servicio. Ese era el octavo turno que le correspondía el servicio. Usted históricamente sabrá, lo hemos mencionado muchas veces, lo hemos estudiado muchas veces, que después de David viene Salomón, después Roboam, se divide el reino, pasan muchos reyes, y después de muchos reyes viene un juicio divino. Vienen ciertos imperios, los saquean, los destruyen, se los llevan cautivos, se los llevan por allá hasta Babilonia. Y después de 70 años de castigo, que usted y yo lo hemos estudiado hartas veces, 70 años duraron por allá en el cautiverio, vuelven a Jerusalén, pero ya no vuelven los 24 turnos, vuelven solamente 4 familias. 4 familias vuelven solamente. De las 24 familias sacerdotales y de los levitas que habían, cuando Esdras y Nehemías se levantan a la reconstrucción del templo y demás, y usted lee el número de las familias y los nombres de las familias que regresaron de la cautividad, Abías no aparece Abías. Pero la historia nos cuenta de que aunque no aparece Abías, sino que eran otras 4 familias que habían en su momento retornando de la cautividad, pues quisieron restaurar nuevamente los 24 turnos de servicio y crearlos o titularlos una vez más con los nombres originales de cada una de las familias. ¿Por qué le cuento todo esto? Porque Zacarías había permanecido de esa familia o de ese turno de servicio de los de Abías. Habían quizás pasado las 1001 pruebas, habían estado en el cautiverio, no fueron de los que volvieron, no fueron de los que retornaron. Es decir, que el diablo les lanzó para acabarlos, para destruirlos, para borrar su nombre totalmente de la faz de la tierra. Pero aún así, Zacarías estaba perseverando. Todavía era de ese remanente de la familia y del servicio del grupo de Abías, que eran esos sacerdotes. No se habían acabado del todo, no se habían extinguido del todo. Ahí seguía este hombre. Luego nos dice la Biblia quién era su mujer. Sigue diciendo el versículo: su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Esa mujer era de familia de sacerdotes. La esposa de Zacarías era familiar, era de las hijas de Aarón. No era una creyente cualquiera,
con el respeto de las demás mujeres que hubiesen podido vivir en esa época. No era una mujer cualquiera, era una mujer descendiente de las hijas de Aarón. Venía de la familia de Aarón directamente. Usted sabe que Aarón era el supremo sacerdote en ese tiempo, en el tiempo del Antiguo Testamento. Era el principal desde el tiempo de Moisés. Ahora, los sacerdotes tenían un mandamiento muy importante cuando se iban a casar. Quiero que vayamos a Levíticos capítulo número 21 y el versículo número 7. Porque el sacerdote no podía casarse con quien quisiera. No quiere decir que los que no eran sacerdotes sí pudieran hacerlo. Dios ponía unos parámetros, pero les exigía más a los sacerdotes. Levíticos 21:7 dice la palabra del Señor: con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Mire que comienza a colocar unas normas a los sacerdotes la palabra de Dios y les comienza a decir que no te vas a casar nunca con una mujer prostituta, tampoco te vas a casar nunca con una mujer infame, tampoco te vas a casar nunca con una mujer a la cual la haya repudiado su marido, porque el sacerdote es santo y tú y yo tenemos que entender que tú y yo somos santos. La Biblia nos dice que hoy tú y yo somos reyes y sacerdotes, y que aunque ese temor y esa norma y ese mandamiento estaba como tan estrictamente puesto allí, tú y yo necesitamos mirar y entender que también es para nosotros. También es para nosotros ese tipo de mandamientos, en donde, o más que mandamiento, principio. Un principio de tener temor por el Señor, un principio de tener temor y reverencia hacia Dios. Dice la palabra del Señor, Levíticos 21:14, saltémonos 7 versículos allí. Y dice Levíticos 21:14: no tomará tampoco una mujer viuda. O sea que el sacerdote tampoco se podía casar con una mujer viuda, ni repudiada, ni infame, ni prostituta, que lo leímos ahorita, pero se nos suma una más y que no era viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer. Este versículo nos repite las mismas características del anterior, pero nos suma otras dos, y es que no fuera viuda, y adicional a eso debía de ser una mujer virgen, pero lo generaliza de su pueblo, del pueblo de Israel, y ya, pare de contar. Cuando tú y yo miramos que Zacarías se casa o que toma una mujer para sí, vemos que no solamente obedeció ese mandamiento, sino que aparte de tomar una mujer del pueblo, tomó no solamente una mujer del pueblo, sino que la tomó de las hijas de Aarón. O sea que no tomó cualquier cristiana, digámoslo, de la época, aunque Cristo no había venido, Cristo todavía no había venido, pero por darle un nombre, por darle una identidad. No tomó cualquier cristiana, sino que él era sacerdote, tomó a una de las mujeres de las hijas de Aarón, de las hijas del sacerdote. Entonces mire que tan importante esos principios que aún nos enseñan acerca del yugo desigual, porque el yugo desigual no solamente tiene que ver con cristianos y no cristianos. Yugo desigual también tiene que ver mucho con la misión, con el llamado, con el propósito, con la edad, con las metas ideales. Ejemplo, una persona que tenga llamado a ser pastor y va y se casa, por ejemplo, con un empresario, pues pese a que los dos sean cristianos, ahí hay un yugo desigual. ¿Por qué? Porque qué bonito es que los dos estuviesen en el ministerio, o los dos en los negocios, o los dos en un lugar, porque si no, mientras que el uno va a querer una cosa, el otro va a querer otra. Yugo desigual no solamente es de casarse con alguien cristiano. Yugo desigual no solamente es de casarse con alguien que no sea cristiano, más bien. No, el yugo desigual tiene que ver en muchos factores y muchas áreas. Pues Zacarías se había casado con una de las hijas de Aarón. Es decir, que podemos empezar a hablar bien de Zacarías. Era un sacerdote y no solamente había cumplido el mandamiento del Señor de no casarse con mujer repudiada, viuda y demás, sino que aparte de eso, escogió de las hijas de Aarón para mujer. Versículo número 6. Quiero que le prestemos atención a este versículo. Dice que ambos eran ¿qué? Justos. Tanto Zacarías como su mujer llamada Elizabeth eran justos. Y la Biblia dice ambos, los dos eran justos. Qué bonito una pareja así, qué bonito un hogar así, en donde tanto el hombre como la mujer sean justos.
no solamente uno, no solamente el esposo o no solamente la esposa, los dos. Es el propósito del Señor. Lucas comienza a resaltar a una familia de bendición. Lucas comienza a resaltar la familia de este sacerdote. Era un sacerdote que se casó no solamente con una cristiana, sino con una de las hijas de Aarón. Aparte de eso, eran justos los dos. Tenían unas características muy bonitas como familia. Dice, aparte de eso, que no solamente eran justos, sino que Lucas hace la observación de que eran justos delante de ¿quién? ¿De los hombres o de Dios? Delante de Dios. De Mateo, por allá en el capítulo número 6 y versículo número 2, quiero que lo leamos, nos habla la palabra del Señor y nos dice: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen ¿quiénes? Los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por ¿quiénes? Por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, dice la palabra del Señor. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. Y de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Qué vemos en estos pocos versículos que acabamos de leer? Que habían personitas que eran muy justos, que daban ofrendas, que ayunaban y que oraban, pero esa justicia era delante de los hombres. Esa justicia era delante de los hombres, no delante de Dios. Porque eran justos, oraban delante de los hombres, ayunaban delante de los hombres, ofrendaban delante de los hombres, y todo lo que hacían era para que los hombres los alabaran. Y los hombres aparentemente veían una justicia en los fariseos. Pero Lucas enfatiza que Zacarías y Elizabeth no eran justos delante de los hombres, sino justos delante de Dios. Tú y yo hoy estamos aprendiendo de Zacarías a no solamente obedecer los mandamientos, por ejemplo a nivel de casarse, y eso lo tomamos para todo tipo de mandamientos. No solamente Dios nos da un parámetro, pero lo podemos incluso hacer mejor de lo que Dios nos diga, no porque Dios no nos haya dicho cosas que sean las mejores para nosotros, sino que nos esforzamos siempre por hacer las cosas excelentemente para Dios. Ahí donde de hecho la Biblia nos habla del siervo inútil, que el siervo inútil es aquel que hace solamente lo que se le dice. De 2 pasos a la derecha y da 2 pasos a la derecha, pero el siervo útil es el que se le dice, ve 1 milla y corre 2 millas. Ese es el siervo útil, el que da más, el que hace mucho más, el que hace un esfuerzo adicional, el que hace las cosas con más excelencia, el que por ejemplo se le dice barra, pero aparte de barrer también trapea. Ese es el siervo útil, aquel que hace mucho más, aquel que aporta más de lo que le piden. Y ese era Zacarías, un siervo útil, porque Dios le dijo: no te casarás con viuda, ni con ramera, ni con mujer repudiada y demás, sino una de tu pueblo. Y Zacarías dijo: te voy a cumplir todo eso, pero aparte de cumplirte todo eso, voy a escoger a una de las mujeres de las hijas de Aarón. O sea que hizo más de lo que Dios le pidió, dio más de lo que Dios le pidió. Pero aparte de eso, los dos eran justos, pero no delante de los hombres, sino de Dios. ¿Ves cómo podemos aprender esos principios para nuestra vida? Que tú y yo le demos más al Señor y que seamos justos, no delante de los hombres, porque seríamos hipócritas. Aquí delante de todos somos cristianos, pero ¿y allá afuera? ¿Y en la casa? El verdadero hombre de Dios no se conoce en la iglesia, se conoce ¿en dónde? En su casa. En su casa se conoce el hombre de Dios, porque en la casa es donde se destapan todo lo que es la persona. En la casa es donde gritan, en la casa es donde la gente la conoce, a la persona, sea hombre o mujer, niño, adulto, anciano, lo que sea. La familia es la que más puede conocer a una persona. La esposa conoce al esposo tan bien, no más que Dios, pero lo conoce tan bien, y ahí es donde le conoce lo bueno, lo malo, lo feo, lo bonito, absolutamente todo. Conoce absolutamente todo. Y en la casa es donde se conoce si eso no es un hombre de Dios. En la casa es donde se conoce si es una mujer de Dios o no es una mujer de Dios. Es en la casa, no es en la iglesia. Zacarías y Elizabeth, Lucas enfatiza de que eran los dos justos, pero delante de Dios. Y allá a ese enfoque, allá a ese punto, tú y yo debemos de llegar a ser justos, no delante de los hombres, sino delante de Dios, delante de Dios. ¿Qué más dice ese versículo de Lucas 1:6? Y andaban irreprensibles
en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Dice la palabra del Señor que Zacarías y Elizabeth andaban, caminaban, su vida se conducía de una manera irreprensible. Nadie los podía reprender. ¿Acaso esos no son los requisitos a veces? A veces no, siempre. Cuando leemos en Timoteo y en las epístolas del apóstol Pablo para los diáconos, para el que anhela obispado, para el que anhela un ministerio, ser irreprensible. Y no solamente para ellos, sino que quizás a ellos se les demanda un poco más. En realidad es para toda la iglesia, que seamos irreprensibles. Y cuando no somos irreprensibles, somos personas que sí nos pueden reprender. Es lo contrario, en contraste con ser irreprensible, serían personas a las cuales sí se les puede reprender. Y si se les puede reprender, es porque se están conduciendo por el mal camino. Y la Biblia dice, tú y yo tenemos una meta, y es la de ser irreprensibles, que nadie puede hablar nada mal de nosotros, y que si hablan mal sea mentira. Pero cuando hablan mal y es verdad, somos reprensibles. No estamos siendo irreprensibles. ¿Lo está entendiendo? Cuando la gente habla cosas de nosotros, dicen, no, pero es que ese es un mentiroso, y es verdad. No somos irreprensibles, somos reprensibles. Y la Biblia nos está diciendo, tú y yo somos llamados a ser irreprensibles. Zacarías y Elizabeth eran irreprensibles, dice la palabra del Señor. Irreprensibles en todos los mandamientos, no solamente en uno, no solamente en dos, no solamente en 10, sino en todos los mandamientos del Señor. Y para ese tiempo que todavía no había venido el Señor Jesús, acordémonos que no eran solamente 10 mandamientos, sino 613 mandamientos los que habían en aquel entonces. Y la Biblia nos dice que Zacarías y Elizabeth eran irreprensibles en todos los mandamientos del Señor. Eran bastantes mandamientos y ellos podían, y ellos estaban esforzándose y dedicando su vida al Señor. Quiero que leamos la palabra del Señor allí en 1 Corintios 6:11. 1 Corintios 6:11, y nos dice la palabra del Señor: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. ¿Qué notamos ahí? Que es un juego de varias palabras como santificación, como lavamiento, justificación, y que esas palabritas se dan gracias al Señor Jesús y al Espíritu Santo. Son palabritas que se las menciono porque Zacarías y Elizabeth eran de esa manera, eran justos, pero el ser irreprensibles nos habla de santidad. Tenían las dos características. Una persona justa es una persona también santa, no perfecta, porque ninguno somos perfectos, cometemos errores, caemos, pero la Biblia dice que 7 veces cae el justo y también 7 veces le levanta al Señor. Pero tú y yo somos llamados, iglesia, a ser justos, irreprensibles, santos, lavados, purificados. Ese es el propósito de Dios. Zacarías lo era. Ahí es donde tú y yo nos podemos identificar con ese Zacarías y decir: yo también soy justo, yo también he sido lavado, yo también he sido justificado, yo también estoy viviendo una vida de santidad y todo marcha muy bien. ¿Cómo se sentiría Dios con Zacarías? Pues feliz, porque era un hijo que estaba obedeciendo, era una persona de lo cual se está hablando maravillas. Y una persona así, uno diría, es una persona así, ora y Dios se glorifica, ¿cierto? Una persona viviendo una vida como tan santa, una persona que es tan justa delante de Dios, una persona que es irreprensible en todos los mandamientos, lo que ore Dios se lo contesta, diría uno. Eso, mejor dicho, tiene la pura gloria del Señor sobre sí, diría uno. Y no estoy diciendo que no, mejor dicho, esa persona está levitando. Podríamos tal vez imaginarnos una cantidad de cosas de una persona como con tantas cualidades, como tan perfecta. Pero leamos el versículo 7 a ver si la vida de ellos era como tan perfecta como nos la imaginamos. Leamos el versículo 7 porque nos dice de Lucas 1:7, que es el texto central que estamos estudiando hoy. Lucas 1:7. Y vamos a mirar si ellos tenían una vida tan bonita. ¿Qué dice? Pero, se crea un pero. O sea, todo es tan bonito.
Hay tanta santidad, hay tanta justificación, hay, mejor dicho, tanta obediencia, hay tanta consagración, hay tanta abnegación, hay tanta comunión con Dios, pero, y quizás hayan peros en tu vida, quizás hayan peros también en la iglesia. Dice ahí la Biblia, pero no tenían hijo, no tenían un hijo. Y quizás usted y yo diríamos, en una cultura como la que vivimos hoy, en una cultura como la que estamos hoy, ¿eso qué tiene que ver? Porque hoy casi nadie quiere tener hijos. Hoy casi ya las parejas no quieren tener hijos, pero en la cultura de Israel, en la cultura judía, eso era una maldición, eso era una afrenta, eso era una afrenta. Recordemos, por ejemplo, a Ana. ¿se acuerdan de Ana? Cuando decía, dame un hijo o me muero, estoy estéril, estoy, mejor dicho, con esta afrenta. Y yo lloraba y Dios escuchó su oración y le concedió un hijo llamado Samuel. Eso por lo menos en cuanto a Ana. Y varias personitas, varias mujeres más bien del Antiguo Testamento, incluso la misma Sara o Sarai en su momento, eran estériles. Y eso era una afrenta, era algo que cargaban allí como maldición. ¿Por qué era una afrenta y por qué cargaban como maldición? Porque desde Génesis se les había prometido que de su descendencia nacería el Mesías, y que una mujer no tuviera la oportunidad de tener hijos, decía, ya estoy fuera de la promesa de Dios, porque como no puedo tener hijos de mi descendencia, no va a poder nacer algún día ese Mesías. Eso era una afrenta terrible. Y esta mujer, Elizabeth, era estéril. Dice ahí la Biblia, no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Nos coloca como un paralelo con Abraham y Sarai, no solamente estériles, sino con una edad avanzada, porque ese era el mismo caso de Abraham con Sara, estéril y con una edad ya muy avanzada. Es decir, no había nada que hacer humanamente con problemas irremediables. Pero, y entonces tanto ayuno, tanta oración, tanta obediencia, tanta justificación, ¿de qué sirven? Dirían algunos. Porque es que esa es la pelea que yo escucho de muchos cristianos. Y entonces yo yendo a la iglesia, yo orando, yo ayunando, y Dios no me contesta la oración. Y muchos peleando con Dios, y muchos enojados con Dios, y muchos cuestionando a Dios, y yo no vuelvo a orar entonces, y yo no vuelvo a ayunar entonces, yo no vuelvo a buscar de Dios entonces, y yo me vuelvo al mundo. Y ahí yo veo a Zacarías y a Elizabeth, que la vida no era tan perfecta, pero que ellos estaban firmes con Dios. Dios no les había dado un hijo, pero no se ven peleando con Dios, seguían adelante. Pero hoy alguien le pide una casa a Dios y si no se la da, es capaz de que se vuelve al mundo esa persona, porque es que Dios no me escuchó la oración, y como Dios no me contestó la oración de una casa que le pedí, Dios no me sirve, me vuelvo al mundo. Es que Dios no me sacó de esa deuda, entonces me vuelvo al mundo. Es que Dios no me sanó, entonces me vuelvo al mundo. Y una cantidad de personas que tienen esa forma de pensamiento. Y eso no es lo que nos enseña la palabra, eso no es lo que vemos en la vida de Zacarías ni de Elizabeth. Los vemos justos, los vemos irreprensibles, a pesar de que Dios no les estaba dando lo que ellos anhelaban. Tú y yo somos llamados a hacer eso. Claro, a todos nos gustan los milagros y nos gusta que nos prediquen que nos van a llegar milagros, pero y si no, como Elizabeth y Zacarías, igual tenemos que seguir siendo justos. Igual somos llamados a ser irreprensibles, igual somos llamados a darlo todo por Dios. Mire, muchos de la iglesia en la posición de Zacarías hubieran peleado con Dios, se hubieran vuelto al mundo, y Zacarías le servía porque era sacerdote, le servía, seguía sirviendo. No se casaron de viejos, se tuvieron que haber casado de jóvenes. ¿Cuántos años habrán orado por un hijo? ¿Cuántos años habrán durado con esa afrenta de ser estériles? Muchos, porque una cosa es orar un año y tener paciencia un año, otra cosa es durar orando 40, 50 años y seguir fiel sin recibir el milagro que se está pidiendo. Las cosas cambian, ¿no? Una cosa es durar un año y estoy orando y llevo un año orando por el milagro y sigo fiel, firme, esperando el milagro. Una cosa es eso, otra cosa es durar 50 años esperando un milagro y seguir uno siendo fiel y seguir uno manteniendo. Esa es la historia de Zacarías.
Esa es la historia de Elizabeth. Aunque no nos dice que 50 años, la Biblia sí nos dice que ya eran de avanzada edad. Y de seguro que no se casaron siendo viejitos. Se tuvieron que haber casado desde jóvenes. Es decir, que llevaban unos 30, 40, 50 años de casados, pero seguían siendo fieles al Señor, pese a que Dios no les había concedido el milagro tan anhelado que ellos habían pedido. No le voy a preguntar aquí cuántos son capaces y levanten sus manos de esperar 50 años un milagro y de seguir fieles a Dios, porque de seguro que no falta el arrebatado o emocionalista que diga yo y amén, y yo me espero el milagro 50 años y yo voy a ser firme a Dios, y 5 días después está botando la toalla. Pero sí podemos ver un parámetro, podemos ver una línea por la cual nosotros debemos de conducirnos. ¿Y qué si Dios no te contesta el milagro? Sigue adelante, vas hacia la salvación. ¿Y qué si Dios no te sana? Pues sigue adelante, porque a la final de cuentas ese cuerpo va a volver al polvo. Polvo somos y al polvo volveremos. Sigue adelante. ¿Y qué si no voy a tener casa? ¿Y qué si no voy a tener carro? ¿Y qué si esto? ¿Y qué si aquello? ¿Y qué si Dios no me contesta la oración? Sigue adelante, porque vas por algo mayor que el milagro, y eso mayor que el milagro es la salvación. Y si camino a la salvación Dios te complace y te concede los milagros que le estás pidiendo, glorifica a Dios y dale la gloria y las gracias, porque aparte de que vas para el cielo, vas bendecido. Pero y si no, sigue adelante, que es el ejemplo que nos está dando Zacarías y Elizabeth. Ese es el gran ejemplo que nos están dando ellos. Raquel era otra mujer de ellas. Acuérdense de Raquel también con Lea. La una era estéril, la otra sí tenía hijos, y eso era una afrenta terrible. Ana, Sara, muchas mujeres las vemos sufriendo por eso. Por eso es que hablamos de algo que era un problema grave para Elizabeth, era un problema grave para Zacarías. Para ellos dos no era un problema pequeño. Usted puede decir, ay, pero es que ¿qué es eso de no tener un hijo? Antes eso mejor, menos gastos en la familia o lo que sea, no. Para Zacarías y Elizabeth era un problema enorme y Dios no se lo solucionaba, pero seguían fieles al Señor. Versículo número 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio, ¿qué hacía él? Seguir sirviéndole al Señor. Y hay gente que quiere tirar la toalla porque Dios no le da el milagro. Y vemos a un Zacarías que, aunque Dios no le daba el milagro, él seguía ejerciendo su sacerdocio. Ahí es donde usted y yo tenemos que decir, oiga, ya estoy entendiendo que yo tengo que seguir adelante, pase lo que pase. Dios me conteste o no me conteste, sigo adelante. Eso es lo que estamos aprendiendo en esta mañana. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio, ¿delante de quién? ¿De los hombres? No, de Dios. Porque somos fieles delante de Dios, porque servimos delante de Dios y no de los hombres, porque servimos para que Dios nos vea, no para que los hombres nos vean, porque somos irreprensibles para que Dios nos vea y no para que la gente nos vea. Todo lo que hacía Zacarías era como tan sincero que seguían allí delante de Dios, sirviendo delante de Dios, dice allí, según el orden de su clase. Eso fue lo que les comenté al principio de la prédica, que habían 24 turnos y a él le correspondía el número 8, el turno número 8. El octavo turno era el que le correspondía a la familia de Abías. Entonces él decía, primer turno, segundo turno, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, y el octavo es cuando me corresponde a mí servir. Y debía de servir, no dejaba el servicio botado, seguía allí fiel, juicioso en el servicio, pese a que no estaba recibiendo el milagro de Dios, pero seguía firme, sirviendo. Versículo número 9. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Es decir que, bueno, habían tantos sacerdotes que no todos ofrecían el incienso, pero tenían otras tareas. Pero un día le correspondió por suerte a Zacarías no solamente servir, sino el gran privilegio de ofrecer el incienso al Señor. Y entonces entró al santuario. Versículo número 10. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera, ¿qué? Orando. ¿A la hora de qué? Del incienso. Y la Biblia nos habla de que el incienso son las oraciones de los santos. Es decir, ¿pero quién era el que estaba ofreciendo el incienso? El sacerdote. ¿Y el pueblo qué estaba haciendo? ¿Mirándolo? ¿Jugando? ¿Hablando? ¿Por allá? ¿Paseando? No, por eso es que cuando haya alguien aquí al frente en la iglesia orando, el pueblo debe de estar orando. Cosa que a veces no se ven aquí y en otras iglesias.
Porque puede que haya alguien aquí orando y por allá están hablando y por allá están jugando y por allá están en visita y por allá están en otra cuento y una cosa y la otra. Y la Biblia dice que cuando se ofrece incienso el pueblo ora. Mire qué principio más grande para que cada día coloquemos la iglesia en un mayor orden. Para que cada día la iglesia tenga más reverencia y respeto para las cosas del Señor. Mientras haya aquí alguien, cualquiera que sea, sea la pastora, sea el pastor, sea un líder, orando, ofreciendo ese incienso, el pueblo debe de estar orando también. Orando también. Ah, que se acabó el culto, ahora sí vaya, coma, haga visita, charle, juegue, lo que sea. Pero mientras hay alguien aquí orando, ese es un momento de respeto. Ese es un momento de respeto. Amén. Bueno, es lo que estamos viendo acá. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Versículo número 11. Mientras Zacarías estaba ya con el incienso, dice la Biblia, se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Eso fue algo maravilloso para Zacarías porque él está sirviendo normal, habitualmente, cuando hay un ángel allí. Hay un ángel allí en ese altar. Dice el versículo número 12, y Zacarías se turbó al verle y le sobrecogió temor. Era una sensación normal y apenas lógica para un hombre. Es más, hacía más de 400 años no había ninguna manifestación de Dios. ¿Por qué? Porque usted sabe que antes de la venida del Señor Jesucristo hubieron 400 años de silencio. Más de 400 años en donde no había habido ninguna aparición de ángeles, en donde no había palabra de Jehová, en donde no habían habido profetas, donde no existía nada de eso. Silencio rotundo de Dios por casi 400 años, y de hecho un poquito más. 400 años de silencio. Y después de 400 años de silencio, este hombre con maravillosas características, fiel, justo, irreprensible, que lo daba todo por el Señor, sacerdote, casado con Elizabeth y demás, tiene el gran privilegio, después de 400 años de silencio del Señor, de ver la aparición de un ángel del Señor. Eso era algo maravilloso. Eso era algo maravilloso. Era algo completamente único. Único, porque es que era después de 400 años de silencio y que Dios se aparezca, que el ángel del Señor se aparezca, era algo que iba a acontecer grande. Y dice entonces que se llenó de miedo, se turbó su corazón, le dio temor. Pero el versículo 13 dice, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas. Es decir, que el mensaje que traía no era de juicio ni de castigo, sino que le dijo, no temas, lo que vengo a decirte es de bendición, no de maldición. Dice la palabra del Señor, no temas, porque tu oración ha sido. Y algunos dirían, ¿y ya para qué después de 50 años? Algunos dirían eso, ¿ya para qué después de 40 años? ¿Y ya para qué? Dios sabrá qué hizo en esos 40 años. Dios sabrá qué hizo en esos 3, 5 años que te ha tenido esperando. Dios sabrá qué está haciendo en tu vida cuando no te responde. Él sabe qué está procesando en tu vida. Él sabe qué áreas de tu vida está trabajando, qué cosas en ti está puliendo, qué cosas en ti y en mí nos está trabajando el Señor cuando todavía no son respondidas nuestras oraciones. Ellos desde que se casaron, desde que eran jóvenes, habían venido orando por poder tener un hijo y Dios les responde ya de viejos. Algunos dirían, por ejemplo, yo le estoy pidiendo una casa a Dios y va y se las da por allá en la vejez. ¿Y ya para qué? Ya pagué arriendo toda la vida. Dios sabrá qué hizo. Dios sabrá cómo hace sus cosas. Dios es un Dios santo, soberano, sublime, que nunca se equivoca y que a unos bendice, a otros no los bendice, pero sigue siendo Dios. Y el Señor a algunos levanta y quita y pone reyes, y Dios sabrá cómo hace su obra perfecta y su soberana voluntad. Pero tú y yo somos llamados a ser como Zacarías, que haga lo que haga Dios, tú y yo seguimos adelante, tú y yo seguimos siendo obedientes, tú y yo seguimos siendo irreprensibles, tú y yo seguimos siendo justos, haga lo que haga el Señor. Y si nos contesta después de 50, 40, 30 o así sea después de 24 horas, mañana, no importa, cuando sea que el Señor nos responda, igual el mandamiento sigue siendo el mismo: sed santo porque Dios es santo. Así es simple. Hay gente en la iglesia que dice, yo ya me cansé de orar, yo ya no sé qué tiro la toalla. Personitas que la atendíamos, una consejería hace 15 días que
nos decía la persona, si Dios no hace algo hoy mismo me aparto, me voy al mundo. Acá de la iglesia, una persona a la cual estimamos y apreciamos en el Señor, pero son las cositas que uno a veces escucha, son las cositas que a veces uno trata y uno aborda y no, si es que Dios no hace algo ya y es que tiene que ser ya, y si no yo me vuelvo al mundo, porque ese Dios como que me salió como un paquete chileno, como que no era lo que me prometieron, como que me estafaron, como que me prometieron un Dios que me iba a cambiar la vida y todo sigue igual o hasta peor, porque eso pasa. Eso pasa. Miremos la vida del apóstol Pablo. Miremos la vida del apóstol Pablo. La vida del apóstol Pablo, perfecta. Era una persona que trabajaba para el imperio romano, trabajaba para Roma, tenía dinero, tenía educación, tenía fama, tenía poder, tenía súbditos, tenía gente a su cargo. Y cuando llega a Cristo, perseguido, encarcelado, azotado, vituperado. A veces cuando uno conoce a Cristo, las cosas tienden de pronto no a mejorar, sino hasta a empeorar. Porque eso es lo que le pasa a muchas personas que dicen, desde que yo llegué a la iglesia como que todo me está yendo como peor, desde que yo llegué a la iglesia como que las cosas me están saliendo mal. Es que lea la Biblia que no solamente fue a usted, pero vamos hacia la gloria eterna. La Biblia dice, puede que aquí lloremos, pero en el cielo nos vamos a alegrar. Dice la Biblia que el Señor enjuagará nuestras lágrimas. Dice la Biblia que cuando lleguemos al cielo, mejor dicho, no habrá llanto ni dolor. Es decir, que de pronto sí nos toque llorar aquí, pero más adelantico, los que se alegraron acá van a llorar en el infierno, y quizás los que lloramos acá, en el cielo vamos solamente a disfrutar y alegrarnos. ¿Es bíblico lo que le estoy diciendo? Sí, porque la Biblia dice que aquí hay mucha gente feliz en el mundo, pero cuando lleguen al infierno será el lloro y crujir de dientes. Y la Biblia nos dice que hay muchos justos acá en la tierra que les acontece como si hicieran obra de malos, les toca llorar, ser perseguidos, tribulación y angustia y demás, pero cuando lleguen al cielo sus lágrimas serán enjuagadas y no habrá más llanto ni dolor. ¿Es bíblico? Sí, está en la Biblia. Que te quieran prometer en muchas iglesias que vas a dejar de llorar y de sufrir en esta vida, eso es completamente falso, eso es una completa mentira. Eso solamente es humanismo, en donde te venden a ti la idea de que vas a estar bien y tú eres, mejor dicho, el supercampeón y tú, mejor dicho, fuiste creado para ser feliz. Sí, pero en el cielo. Y acá también, porque tenemos el gozo del Espíritu Santo. O sea, es que eso es lo que nos enseña la Biblia. Aquí tenemos el gozo del Espíritu Santo, que es nuestra fortaleza, pero que nos toca pasar por cosas difíciles, nos toca. Ahí lo vemos en Zacarías. Y tu mujer Elizabeth, dice, tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan, que era Juan el Bautista. Versículo 14, y tendrás gozo y alegría. Mire lo que la Biblia está diciendo, y vas a ser feliz y vas a estar alegre, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Versículo 15, porque será grande delante de Dios, no va a beber vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Aquí no me quiero demorar mucho, pero quiero resaltar algunas cosas. La Biblia nos dice que no va a beber vino, no va a beber sidra, y que, mejor dicho, va a ser una persona llena del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Eso de no beber vino ni sidra nos habla de una consagración. Aunque muchos lo hagan, esa persona no lo hace. Y ese mismo llamado y mandamiento es para ti también, que aunque muchos anden por allá haciendo cosas malas, tú y yo no. Porque tenemos un llamado, una consagración. La Biblia nos llama a ser santos. Eso es lo que Dios está hablando acerca de Juan. Muchos podrán tomar vino y sidra, pero Juan no. Juan no, porque está consagrado, está dedicado a algo especial. Está consagrado. Y más adelante vamos a hablar de unas características adicionales de Juan. También su forma de vestir, su forma de comer y demás era más consagrada que otras personas. Pero dice, adicional a eso, que sería lleno del Espíritu Santo aún desde antes de nacer. Y es lo mismo que nos habla el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo dice que desde antes de la fundación del mundo el Señor nos ha escogido para ser santos, salvos y demás. Y la misma Biblia lo manifiesta en varias partes de la Biblia. Jeremías lo manifestó. Jeremías dice que desde antes de nacer había visto al Señor, y Dios lo había tenido allí para un propósito, un llamado. Dice la palabra del Señor, Jeremías diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Eso lo dijo Jeremías. Y el apóstol Pablo dice: cuando agradó Dios que me apartó desde el vientre de mi madre.
y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí para que yo predicase entre los gentiles. Y dice desde el vientre de mi madre. Es decir, que el llamamiento que tú y yo cargamos hoy fue desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Llamamiento a ser salvos, llamamiento a ministerio, llamamiento a todo lo que el Señor, todo el plan de Dios que tenga con tu vida, fue desde antes de nacer. Desde el vientre de tu madre ya Dios te había escogido para el proyecto y plan que Él tiene contigo. Versículo número 16 dice: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Mire lo que la Biblia dice: Juan hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. ¿A qué somos llamados tú y yo? A hacer que muchos se conviertan a Dios. Pero Juan tenía el Espíritu Santo y tú y yo también lo tenemos. Tú y yo también tenemos el Espíritu Santo y nuestra misión es hacer que muchos se conviertan al Señor. Una persona cuando tiene la unción de Dios no es para vanagloriarse, no es para engrandecerse, sino para hacer que muchos se arrepientan. Cuando Dios le da el don de milagros, de sanidades a una persona, no es para que se vanaglorie diciendo yo oro por los enfermos y se sanan. No, es para que muchos enfermos se arrepientan cuando vean los milagros que el Señor hace en sus vidas. Todo don, toda unción, toda llenura del Espíritu Santo va enfocada a eso, a que la usemos para que la gente se arrepienta. Jamás la unción será para vanagloria del hombre. La unción es para el arrepentimiento de las personas. Versículo número 17: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo ¿qué? Bien dispuesto. Porque no solamente hay una gran diferencia entre un pueblo dispuesto y un pueblo bien dispuesto. Y en esta iglesia oramos y anhelamos un pueblo no solamente dispuesto, sino bien dispuesto. Bien dispuesto, que es una gran diferencia. Una cosa es estar dispuesto, otra cosa es estar bien dispuesto. Y la misión de Juan iba a ser eso: preparar ese camino, preparar que el pueblo estuviese bien dispuesto, hacer que el pueblo se arrepintiera de sus malos caminos. Para eso Dios estaba separando a Juan, para eso Dios estaba ungiendo la vida de Juan. Versículo número 18, ya vamos terminando la enseñanza. Dice el versículo número 18, dice: dijo Zacarías al ángel: gracias, por fin Dios me contestó. Dice la palabra del Señor. ¿Eso? No. Dice aquí Zacarías: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de avanzada edad. ¿Con qué le contestó Zacarías al ángel? Con incredulidad. Mire, casi 40 años esperando un milagro, y cuando le llega el milagro tenía incredulidad. Así nos pasa a usted y a mí, que le pedimos a Dios milagro y cuando llega el milagro como que no tenemos la fe para recibir el milagro en ese momento. Poca fe. Dios, ábreme puertas de bendición, y le dicen pase la hoja de vida a esa empresa. No, pero eso ya no me reciben. Le faltó fe. Señor, bendíceme con un negocio propio, y Dios le abre las puertas para que emprenda con un negocio propio. No, pero los miedos no lo dejan. No, pero ¿y qué tal si quiebro? ¿Y qué tal si me voy en bancarrota? ¿Y qué tal si no se vende? ¿Y qué tal si es? Le faltó fe. Lo que oramos debemos de permanecer con fe. Lo que le pedimos a Dios debemos de tener fe. Estoy orando para que mi familia se convierta, y cuando por ahí después de un par de meses le preguntan: ¿y cómo sigue su esposo? No, ese sinvergüenza nunca va a cambiar. Está peor que antes. Pero venga, luego uno viene orando por eso. Luego uno viene orando para que cambie. Pero ¿qué pasa? Que cuando quiere acontecer el milagro, cuando Dios quiere hacer el milagro, nos falta fe. Nos falta fe. A muchas personas les falta fe. No a todos, pero a muchas. Esa es la situación de muchas personas, que cuando ya quiere venir el milagro, cuando viene la manifestación de Dios, actúan o actuamos con incredulidad. Y el versículo 19 dice la palabra del Señor: respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel. No era cualquier ángel, era Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Versículo 20: y ahora, por no creer, por ser incrédulo, quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¿Cuándo se tenían que cumplir? ¿Cuánto duraba una mujer embarazada? ¿Cuánto dura?
O sea que Dios lo disciplinó por más de 9 meses. Mudo, mudo, quedó sin habla. Quiero que vayamos a Lucas 1, pero el versículo 59. Adelantémonos toda esa cantidad de versículos un momento. Dice la Biblia, para mirar que eso fue real. Lucas 1:59. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño. Ahí ya habían pasado 9 meses, más el nacimiento, más 8 días más el tiempo que duró Zacarías, obviamente, tal vez en encontrarse con su esposa y en tener las relaciones sexuales. O sea, habrían pasado tal vez mínimo 10 meses. Dice, vinieron a circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. La gente decía, este bebé se llamará Zacarías, pero Dios le había dicho que se iba a llamar Juan, pero como Zacarías no podía hablar. Versículo 60, pero respondiendo su madre dijo, no se va a llamar Zacarías, se va a llamar Juan. Versículo 61, le dijeron, pero ¿por qué si no hay nadie de tu parentela que se llame con ese nombre? Versículo número 62, entonces le preguntaron por señas, seguía mudo, por señas a su papá, a su padre, cómo le quería llamar. Versículo 63, y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Es decir que más de 9 meses sin poder hablar y le tocaba comunicarse escribiendo en papelitos, bueno, en una tablilla en la época, por ser incrédulo. Mire que era un hombre justo, era un hombre irreprensible, era un hombre que lo daba todo, le servía a Dios, pero Dios no le tembló la mano para castigarlo. Eso nos habla que tú y yo tenemos que conducirnos delante de Dios con tal temor de Él, porque por más bueno que tú seas, por más santo que tú seas, por más irreprensible que tú seas, si Dios te tiene que disciplinar, te disciplina. Si Dios te tiene que castigar, te castiga. Ay, pero ¿por qué si yo soy irreprensible? No importa, Dios es así. Pero es que yo soy santo. Pero como Dios es un Dios de amor, al hijo que ama, lo corrige, lo disciplina. No, pero es que Dios es, no, es que mire, yo ayuno, oro, le sirvo a Dios y todo. Eso Dios me va a pasar por alto este pecadito pequeño. No crea eso. No crea eso, porque Dios abomina el pecado. Y para nosotros puede ser un pecadito pequeño, pero para Dios puede ser el momento en que llegue una disciplina. No podemos estar jugando con Dios. Dice versículo 64, al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Le levantaron la disciplina a ese momento, después de que escribió, se va a llamar Juan y esto y aquello, después de que el bebé ya había nacido, después de que lo habían circuncidado. Y el versículo número 21 de Lucas dice, y el pueblo estaba esperando a Zacarías. Y nos devolvemos en la historia, nos devolvemos casi 10 meses nuevamente. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Eso también es interesante, porque usted se acuerda que los sacerdotes que entraban al santuario en pecado, ¿qué les pasaba? Morían. Y más de uno se estaba demorando Zacarías, y más de uno estaba pensando como que cayó muerto por allá. Versículo 22, cuando salió no les podía hablar, y la gente comprendió que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Versículo 23, y cumplidas los días de su ministerio, se fue a su casa. Mire que a pesar de que estaba mudo, no dejó de servir. Dice que cuando cumplió los días de su ministerio, ahí sí se fue a la casa. ¿Qué hubiera hecho más de uno? No, pero no es que quede mudo, no, reempláceme otro, yo me voy para la casa. Me pasó algo, una urgencia, me voy, dejo todo botado. No. Ahí le dice, cuando terminó su ministerio con todo y disciplina, con todo y su mudez, ahí sí se fue a la casa, terminó lo que tenía que hacer. Versículo 24, después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó a quitar mi afrenta entre los hombres, y lo dejamos hasta ahí. Dios quitó la afrenta de estos dos hombres, Zacarías y Elizabeth, a esta pareja, una pareja justa, irreprensible, muy buenos delante de Dios, justos, perfectos, podríamos decir una cantidad de cualidades muy hermosas de ellos, servidores de todo, todas las cosas maravillosas que pudiéramos hablar de ellos. Pero también aprendemos de que cuando tuvo que disciplinar, disciplinó. Tú puedes ser el mejor servidor, tú puedes ser el mejor ministro de Dios, pero cuando Dios te deba disciplinar, te disciplina por la incredulidad o por cualquier cosa. Vemos que ahí no fornicó, no adulteró, no mató ni nada.
fue solamente incredulidad, pero eso lo llevó a una disciplina. A veces uno dice, pero yo no vivo en un pecado y porque Dios me estará disciplinando, pues puede que de pronto no sea un pecado de adulterio, ni de hechicería, ni de cosas así, pero a veces Dios disciplina por cosas que para nuestro parecer no sean pecado, pero como esta incredulidad. Son cosas que hacen que Dios trate con nosotros. Vamos a orar en esta hora y en esta mañana le vamos a pedir a Dios que seamos como ese Zacarías, que a pesar de que Dios se demore en nuestras peticiones a Él, sigamos firmes, sigamos adelante. Que a pesar que aunque nos tenga que incluso disciplinar, sigamos adelante, porque vea que ahí lo disciplinó y Él siguió sirviendo. Es decir, sin respuesta de oración, con disciplina, con lo que sea, pero seguía adelante. Orémosle al Señor por eso. Padre, en el nombre precioso de Jesús, Señor, hoy oramos, Dios eterno, partiendo de la enseñanza del día de hoy acerca de Zacarías, Señor, que todos nosotros sigamos adelante, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, sigamos adelante, Señor, en el nombre precioso de Jesús, Señor, que podamos, Señor, ser firmes, Señor, hasta el final, Señor, en el nombre precioso de Jesús, Señor. Padre, que lo que te estamos pidiendo a ti, lo que estamos orando, Señor, Dios mío, Señor, que Señor, no sabemos cuánto tiempo tú tardes en respondernos, Señor, pero te pedimos en el nombre precioso de Jesús, Señor, que nos ayudes a ser pacientes, perseverantes, Señor, que nos ayudes, Padre Santo, Señor, a no tirar la toalla, a no desmayar, a no volver al mundo, Señor. Pase el tiempo que deba de pasar, Señor. Padre, gracias a ti, gloria a ti, Señor. Si solamente tienen que pasar apenas unas horas después de haber orado para recibir la respuesta de Dios, pero tal vez tengan que pasar no horas, Señor, sino tal vez unos días, Señor. Y si son días, también gracias a ti, porque no tuvimos que esperar mucho tiempo, Señor. Pero hay ocasiones donde son semanas, donde son meses, incluso donde llegan a ser años, Señor, sin escuchar una respuesta tuya, Señor. Y allí, Señor, es donde te pedimos fortaleza, Señor. Fortaleza para seguir adelante, Señor. Fortaleza para perseverar, porque dice tu palabra, Señor. Conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra, instruyendo a su pueblo en la sana doctrina y el conocimiento del Hijo de Dios.